pantalla, a ver. Bueno, este módulo, entonces, se llama Pequeñas Ficciones que tienden grandes puentes. A ver, pequeñas ficciones que tienden grandes puentes, microtextos en la escuela secundaria neuquina. El microrrelato se lo conoce como microrrelato, microtexto, microescritura, a ver, microcuento, escritura mínima, tiene como varios acercamientos al contenido, ¿no? En el diseño aparece como microrrelato, como para que ustedes vayan viendo. Bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de este módulo es que se posibilite un espacio en que ustedes puedan interactuar en construcciones colectivas para armar un conocimiento pedagógico, didáctico, disciplinar para la enseñanza de contenidos relacionados a las prácticas de lectura y escritura. De hecho, ustedes comenzaron con una práctica de escritura, que fue su presentación. Ahora yo tomé nota de algunas presentaciones y las vamos a trabajar. Entonces, prácticas de lectura y escritura de microrelatos desde un abordaje interdisciplinario. Por ejemplo, acá hay una profe, la profe Lara, que ella es profe de inglés y bueno, quiere saber cómo armar esta interdisciplinariedad con su colega de lengua, por ejemplo, o de literatura. Bien. El abordaje de esta propuesta se inserta en el área denominada lenguajes y producción cultural, específicamente en la disciplina lengua y literatura. La propuesta de formación docente continua se desarrolla en el marco del diseño curricular de la escuela secundaria de la provincia de Neuquén, según la resolución 1463 del año 2018. Este va a ser el cronograma. Son 3 encuentros. Este es el primer encuentro. El segundo encuentro lo vamos a tener el martes 12 de septiembre. Luego de la clase de hoy, es decir, luego de este encuentro, entre hoy y mañana yo ya voy a armar el nuevo foro para que ustedes tengan ahí en ese nuevo foro la tarea, y para esa tarea, fíjense, ustedes van a tener tiempo hasta el martes 12 de septiembre para realizarla. Y el último encuentro va a ser el martes 26 de septiembre. Todos los encuentros van a ser a la misma hora. Hasta ahí lo que pertenece a este módulo virtual. Hay un cuarto encuentro que es presencial y es optativo. Ustedes pueden decidir en hacer los 3 encuentros virtuales y el dispositivo asociado y tendrán determinado puntaje, o simplemente pueden hacer los 3 encuentros sin el dispositivo asociado, o hay quienes en algún momento cuando aparezca ya el flyer de la inscripción al dispositivo asociado, harán solamente el dispositivo asociado. Hasta acá, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta? Sí, disculpa, tengo una consulta. El encuentro, el presencial, Sí. ¿es el dispositivo asociado o son dos cosas distintas? A ver, es un dispositivo asociado porque tiene que ver con el microrrelato, nada más que va a ser, pues, es un dispositivo asociado que es presencial. Eh, Ah, Esa es la única diferencia. De todas maneras, con estos 3 encuentros, ustedes cumplen el módulo. ok. ¿Y, El y dispositivo el asociado es aparte, ok. ¿Y el presencial en dónde es? ¿En Neuquén? en Zapala. Ah, ok.
Así bien. que, Pero pero con, de todas digamos, maneras, con los otros tres encuentros, digamos, acreditaríamos, porque no puedo, claro, sí, digamos, no, sí, sí, no sí, sí. podría. Ok, gracias. Con los tres encuentros ustedes acreditan y tienen un puntaje. Pero aparte, después si quieren, tienen un dispositivo asociado que es presencial, que va a ser en Zapala, eh, y con eso tienen otro puntaje, pero va a ser el puntaje de ese momento, de ese día del presencial, ¿no? Así que bueno. Eh, ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Va quedando claro? Bueno, avanzo entonces. Bueno, tienen que reunir cuáles son los requisitos de aprobación para estos tres encuentros virtuales. Estamos hablando. 75% de asistencia a los encuentros sincrónicos. Esto significa que ustedes pueden eh, faltar, entre comillas, una sola vez, ¿no? Por ejemplo, los que no están presentes hoy tienen los otros dos encuentros virtuales que quedan y en términos de asistencia estarían acreditando si faltan a uno solo, ¿no? Tienen que asistir obligatoriamente a dos de los tres encuentros virtuales que van a haber. La participación en los foros previstos tendrán carácter obligatorio, al menos tres también, o sea que solo un foro ustedes no pueden realizar. Luego tienen un trabajo integrador final, que es de la última clase. En esa clase van a tener que hablar ustedes, es decir, en el tercer encuentro, así que fíjense que para esa clase ustedes no pueden faltar. Y los participantes acreditarán el trayecto formativo con la calificación aprobado o desaprobado según cumplan o no los requisitos mencionados anteriormente. Bueno, eh, hasta acá. Igual eso lo tienen también ahí, igual yo después voy a subir este Power para que ustedes lo vuelvan a leer y si tienen alguna consulta la pueden hacer en los foros. Pero si hay alguna hora, me detengo y aclaramos un poquito. ¿No? Bien, continuamos. Bueno, entonces, dicho lo técnico, digamos, vamos a ver, ¿qué, ¿qué se entiende por microrrelato? ¿Qué es un microrrelato? Bueno, un microrrelato, y ahí puse real o ficcional. ¿Habrán microrrelatos reales? Vamos a pensarlo después, cuando estemos un poquito más avanzados en la lectura. Un microrrelato es un texto breve, en prosa, de naturaleza narrativa y ficcional, que usando un lenguaje preciso y conciso, se sirve de la elipsis como mayor recurso para contar una historia sorprendente a un lector activo. En esta definición aparecen dos cosas importantes. Primero, que es de naturaleza narrativa, es decir, que narra algo, cuenta algo. Tiene un lenguaje preciso, no me puedo equivocar con las palabras que utilizo en ese microrrelato, porque tengo muy pocas palabras para usar en el microrrelato. Y con esas pocas palabras, es decir, con ese lenguaje preciso y conciso, tengo que contar una historia. Y esta historia la descifra el lector porque, a diferencia de otras narrativas, de otros géneros narrativos, eh, acá se necesita toda la actitud creadora y hasta instintiva del lector. Fíjense que yo ahí puse un microrrelato de David Pérez que se titula Oscuridad y dice: todo está oscuro y me da miedo. Aún así deseo entrar. Entonces oigo una voz que dice: ha nacido ciego. Bueno, hace un ratito Rafael decía que una de las características es el final abrupto de este microrrelato, ¿no? De este tipo de narración. Y sí, tiene razón. Fíjense que acá se comienza con el uso de la elipsis
el uso de la elipsis es lo que completa el lector. Dice, todo está oscuro y me da miedo. Hasta ahí no sé quién está hablando. Aún así deseo entrar. Hasta me puedo imaginar. No sé qué se imaginan ustedes cuando van leyendo esto, sin llegar todavía al final. Dice, todo está oscuro y me da miedo. ¿Alguien quiere contar qué es lo que le pasa con este microrrelato? Como que va a cruzar una puerta a una habitación. ¿Viste? Que te da la sensación de que va a cruzar una puerta. Dice, todo está Y no oscuro. dice, y no dice en ningún momento que es puerta o que puede ser ventana también. Claro, Analizando. tal cual. Pero aparentemente él está en un lugar donde está oscuro y siente temor. Sí. Y quiere pasar a otro lado. Sí. Bueno, eso que estamos haciendo es intervenir para tratar de completar la historia. Eso es lo que nos provee el recurso de la elipsis, que nosotros interactuemos y que completemos la historia. Y continúa, fíjense, y acá se culmina la historia y se arma toda la escena, todo el cuadro. Entonces oigo una voz que dice, quiere decir que no estaba solo, había alguien más. ¿Y qué dice esa voz? Ha nacido ciego. Ha nacido ciego. ¡Wow! Y acá es tremendo, porque Sí. cuando llegan a esta parte, ¿qué les pasa a ustedes? ¿De qué se dan cuenta? De que era el momento de que nacía. Ajá, Se era el momento en produce, que estaba en el momento en que nació. Eh, No era una puerta, no era una ventana. no, no, produce el no. spam, ¿Cómo, Claro. Rafael? se produce ese espanto a veces por y comienza a crearse esa elipsis al revés, por lo que se comienza al principio, o sea, aparece como algo oscuro eso, y empieza uno a imaginarse que es con todos esos mundos que tienen relación con esos miedos que uno mismo tiene, pero a la vez es lo contrario por el camino por el cual va y cierra y dice, ha nacido ciego, y dice, como que cae toda una realidad, un Ay, espanto, sí, sí, sí. y se Sí, sí, sí. produce esa ¿Vieron? Es sensación súper dura. impactante. Bien. Entonces yo empiezo a armar toda esa escena eh, y digo, claro, él no estaba en una habitación, está en una habitación ahora. Pero ¿por qué no hay luz en esa habitación? Claro, porque nació ciego, entonces armo toda la escena, ¿no? Y entonces empiezo a ir y volver, y voy y vuelvo en ese trayecto que me está ofreciendo esta narración. Lo veo nacer, pero a la vez, cuando lo veo nacer, digo, no nació, él ya estaba en la habitación. Y ahí, cuando ya estaba en esa habitación oscura, escucho esa voz, entonces ahí se da cuenta que la oscuridad está dentro de él y yo puedo ir armando una serie de conjeturas, fíjense, con 1, 2, 3, 4 líneas, ¿no? Ay, Nancy, ay, no sí, puedo. Nancy, ¿Con quién vos estuvieron? ibas a hablar. No, estamos la Laura, la Pamela, Ah, la no. Betty y la Bueno, Mari. Bueno, bueno. bien, continuamos. Así Y que, sí, por ahí le podrían de avisar a Nancy, la compañera, que por ahí se escuchan voces. Sí, ahí le avisamos. Eh, bueno, ¿cuáles son las características, cuáles son los rasgos que tiene este tipo de narración? Bueno, vamos a verlo. Rasgos discursivos, los rasgos formales, los temáticos y los pragmáticos. Los rasgos discursivos es que es un discurso sumamente breve. Es un discurso
entre 100 y 200 caracteres, si nosotros lo quisiéramos poner en términos de caracteres. Si lo quisiéramos poner en términos de líneas o renglones, no debería superar los 5 renglones aproximadamente, ¿no? Entonces, la hiperbrevedad de este tipo de discurso es uno de sus rasgos discursivos. Que sea conciso e intensamente expresivo. ¿Vieron lo de recién? ¿Vieron el microrrelato de recién? Nos impactó. Si yo lo vuelvo a leer y se me vuelve a generar todo eso a nivel piel, digamos, ¿no? Es conciso, pero es tan intenso, tan expresivo, que es un discurso que nos interpela con la brevedad, pero que nos interpela con la convocatoria de palabra y de historia que cuenta con tan pocos caracteres. Está fragmentado, es un discurso fragmentado. Fíjense, eran 4 renglones llenos de comas y puntos, coma y punto. Ese es el rasgo característico, la elipsis, donde yo completo. Hace uso de comillas, de 2 puntos, de coma, de punto seguido, de punto aparte, ¿no? Es súper fragmentado el rasgo discursivo del microrrelato. Y por último, algo que ustedes, bueno, quizás hayan ido ojeando durante la semana, es la hibridez genérica. ¿Qué es el microrrelato? ¿Es un cuento? ¿Es un verso? Verso sabemos que no, porque es en prosa. ¿Pero qué es un cuento? ¿Es una novela? ¿Qué es? Entonces, esa es la hibridez del género. No terminamos de entenderla, ¿no? Igual está bien explicadito en el material que yo les dejé. Ya para la clase siguiente, cuando ustedes hayan avanzado un poquito con esto de ir hojeando, sin tensiones, sin estrés. No quiero que se estresen. Igual, igual lo vamos a ver para que entendamos esto de la hibridez del género. Hoy estamos haciendo nuestras primeras aproximaciones, así que todo tranquilo, no se preocupen. Bien, entonces, ¿qué tipo de narración es un microrrelato? Por eso es híbrido, porque no es ni una cosa ni la otra, o es esto y también es esto, ¿no? Eso hace que sea híbrido. Bueno, ¿cuáles son los rasgos formales? Es decir, ¿cuál es su estructura? Tiene una trama donde hay ausencia de complejidad estructural. Es decir, esta trama no es como la del cuento, que tiene inicio, desarrollo, final y todo, ¿no? Había una vez, y después de la vida una vez, ¿qué viene? O cuento quiénes son los personajes, o cuento el lugar, ¿no? Había una vez una casita en el bosque, en esa casita vivía una bruja, ¿no? Tengo la introducción al tiempo. Luego, ¿qué viene? El espacio, los personajes, entonces se construye toda la trama. El microrrelato no tiene esa complejidad estructural, ¿no? Esas son sus ausencias. Tiene personajes mínimos. ¿El personaje de recién aparecía en el microrrelato que leímos? No lo describía, pero lo No. intuíamos. Se entiende, ¿no es cierto? Y es más, aparecen 2 personajes, y si uno quiere 3 personajes, la madre que da luz, Sí. el médico que dice nació ciego, y el bebé, que es el que piensa, ¿no es cierto? El que narra, el que tiene miedo. Fíjense, hay 3 personajes, pero esos 3 personajes, ¿quién sabe que son 3? El lector, ¿no? Entonces, tiene personajes mínimos. Hay una mínima característica del personaje, pero mínima pero explosiva, digamos, ¿no? Hay mucho psicologismo en juega mucho
con mi propia creación, juega con mi ego, juega con mi centro, juega con mi intervención, el microrrelato. Y después, bueno, pueden haber personajes tipo. El espacio es una construcción esencializada y es antidescriptiva. No hay un espacio, el espacio lo creo yo. Yo creé esa sala de hospital, ¿no es cierto? Para todos ese microrrelato, fíjense, indaguen en su cabeza, para todos ese microrrelato tuvo una sala de hospital propia, la propia, un doctor propio, una madre propia, un bebé propio, ¿no? Porque no había ninguna descripción. Es lo que yo creé. Fue mi construcción. Porque no había descripción. Perdón, el microrrelato es antidescriptivo. Bien. El tiempo, bueno, y acá volvemos, ¿no? Hay un uso extremo de la elipsis, es decir, estos comas que yo relleno, con lo que yo voy creando, con lo que voy poniendo ahí en ese punto, en esa coma. Un uso extremo de la elipsis, abuso del recurso de la elipsis. Los diálogos prácticamente son ausentes, por supuesto. Hay microrrelatos en los que sí hay diálogos, pero en los mínimos relatos prácticamente los diálogos son ausentes. El final es sorpresivo y enigmático. No sé para qué lado dispara. No sé para qué lado va esta narración. De hecho, fíjense que si yo tapaba con la mano, un ejercicio, ¿no? Si yo hubiera puesto ahí donde decía, a ver, permítanme que vuelva, dice, todo está oscuro, esperen que saco la pantallita que no alcanza a leer, dice, todo está oscuro y me da miedo. Aún así deseo entrar, punto. Si yo tapo ahí lo que viene, es una cosa. Después de ese punto aparece el final, ¿no? Ese final abrupto, sorpresivo, complejo. Hasta ahí era una cosa, era una narración. Todo está oscuro y me da miedo. Aún así deseo entrar. Ahí Mariana dijo, por ejemplo, bueno, puede ser una puerta, también puede ser una ventana. Sí, es una habitación. ¿Dónde está? ¿Qué lugar oscuro es eso? Pero está en un lugar oscuro, pero quiere entrar. Hasta ahí vamos con una historia. Todavía no conocemos el final. En el próximo renglón aparece el final de pronto, sorpresivo, y nos completa toda la historia, ¿no? Entonces, bueno, el final es sorpresivo, enigmático. No lo conocemos, pero sí nos sorprende. La importancia del título, vieron que este se titula Oscuridad, porque el título es complemento. Es un microrrelato, es una historia mínima, es una narración mínima, pero tiene que tener título. Es importante que tenga título. Luego me permite la experimentación. Yo, fíjense que aunque sea una historia mínima, como lector experimenté, hipoteticé mientras leía simultáneamente. Así que permite la hipotetización de la lectura y también permite la experimentación lingüística. Esos serían los rasgos formales. Vamos a los temáticos. En los temáticos presenta una intertextualidad complejísima, completa, llena. Me permite entrelazar mundos y mundos en estos 4 renglones, en estos 5 renglones, ¿no? Es metaficcional. Fíjense que pasó del útero a una sala de hospital, ¿no?
pasó de la oscuridad a la vida y vuelta a la oscuridad. Estaba en la oscuridad, nació y me doy cuenta que está dentro de la oscuridad otra vez. Es metaficcional, ¿no? Y solamente leímos 4 renglones. Pasamos de la oscuridad a la luz, dio a luz y volvió a la oscuridad inmediatamente cuando dice nació ciego. Hay ironía, parodia, humor, ¿no? Y por supuesto, me permite como lector la criticidad todo el tiempo. Hay una intención crítica que despierta en el lector el microrrelato. Los temas que se pueden abordar en el microrrelato son absolutamente todos, por esta capacidad de intertextualidad que tiene. Bien. Y por último, los rasgos pragmáticos. ¿Qué es esto? Lo que produce en el lector, ¿no? Me impactó. Y por otro lado, me exige que piense, que indague, que me meta en la historia, que me sumerja. Exige absolutamente un lector activo. Bueno, hasta acá, ¿cómo van? ¿Cómo se van sintiendo? Yo soy una apasionada, así que por eso me detengo, porque si no me copo y no les pregunto, así que, pero quiero que me comenten cómo se van sintiendo hasta acá, cómo van viendo esta incursión en el microrrelato. ¿Qué les parece? Me parece que nos dejaste en silencio porque realmente parece que pegó muy al fondo esas 3 o 4 palabras que aparecen como oscuridad, voz, y que genera un montón de mundo. Sí, Realmente ¿vieron? es un cuento que para desarrollar mucho el tema de la hipótesis. Tremendo. Estamos en Sí, silencio por sí, eso sí, quizás. sí. Digo, Bien, bien, bien. Entonces, objetivo cumplido. Bien, quedaron así, como, ¿qué pasó con esto? Bien, bien, entonces estamos bien encaminados, estamos disfrutando de este encuentro, ¿no? Que esa es la idea, que aprendamos, disfrutemos, que interactuemos, así que bueno, continuemos, a ver. Bueno, tienen una tarea. Eh, ahora la van a hacer individual y la vamos a ir compartiendo. Piensen un tema sobre el que quisieran escribir. ¿Sí? Yo ahí, por ejemplo, puse amor, soledad, política, sociedad, familia, encuentros, tristeza, no sé, clima, vacaciones, aventura, lo que ustedes quieran. Piensen un tema. ¿Lo tienen? Escriban 5 palabras que intenten responder a ese tema. ¿Listo? Incluyan 2 verbos. Bien. Y ahora incluyan los adjetivos que consideren necesarios. No es que armen la historia, estamos pensando palabras aisladas. Las palabras se van a relacionar solas.
Bueno, ¿cómo vamos? ¿Alguien se anima a decir cuál es el tema que pensó? ¿Qué tema se les vino primero a la cabeza? Hola, profe, ¿puedo preguntar algo? Sí, 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 por supuesto. ¿Tienen que aparecer necesariamente los adjetivos? No, no necesariamente. Por eso dije, incluyen los Porque adjetivos que un micro, consideren necesarios. Fíjense claro, que, pero pueden no estar, porque si yo utilizo palabras, oraciones unimembres para hacer el microrrelato, ¿está bien o está mal? Porque lo único que tomé fueron palabras sueltas, como ibas indicando, y ajá, traté de alguna forma unirlas. Igual, había puesto las tres para que fueran esas tres nada más mi microrrelato. Pero bueno, bueno, digo, a ver, claro, compartí cuál es el tema que muy pensaste. no, pensé, por ejemplo, la guerra en Ucrania, por ejemplo, porque vos dijiste política, Sí, guerra en Ucrania. bien, Tomé Holodomor, lo mandé al chat, ahora se me fue. Recuerdo que el verbo, puntos suspensivos, están ahí, después, nuevamente, punto, Ucrania, punto, lloro, el otro verbo. ajá, bien. ¿Y ¿Me vos explico? uniste todo eso? Lo mandé al grupo. Por eso, son como. A ver si Es puedo que es raro, verlo. porque yo entiendo el concepto de microrrelato. Ahora, cuando hay que escribir el microrrelato, ¿de qué manera? Claro, bueno, No es tan fácil. vamos. Bien, bien, Pero bien. No es tan dijo que fácil iba a porque escribir aparte un hay que micro, también ver el otro. ¿Cómo? Perdón. que nos dijo que íbamos a escribir un microrrelato, nos dio pautas nada más. Claro, tal cual, Bueno, todavía no pero estamos. quiero creer que el objetivo más o menos es ese. Quiero creer. Pero bueno, digo, vamos, no es tan fácil, no es tan fácil pensarlo. No, No seguro. es tan No, no, fácil no. pensarlo. Todavía no estamos tirando estrategias para la escritura. Estamos pensando cómo aproximarnos a la escritura del microrrelato. Por eso era necesario que pensemos un tema. Si yo tuviera por ejemplo, un aula en este momento con 30 estudiantes, ¿no? Y quisiera escribir con ellos un microrrelato, ¿cómo empiezo? Entonces les diría, bueno, pensemos un tema, piensen un tema, ¿sobre qué quisieran escribir? ¿Cuál sería su tema? Entonces ellos, por ejemplo, me dirían, profe, yo quiero escribir sobre la guerra. Bien, entonces anotá esa palabra, porque ese sería tu tema, guerra. Pero la palabra guerra no va a estar dentro de mi escrito, porque es el tema que tiene que transmitir. No va a estar la palabra guerra dentro de mi microrrelato, sino que es el tema que yo quiero transmitir con eso que voy a escribir. Quiero transmitir lo bélico, no escribir la palabra guerra. Por eso hablamos de tema. Luego dijimos, bueno, ¿qué palabras se relacionan con la guerra? ¿Qué palabras se relacionarán con la guerra? 5 necesito. Muerte, conflicto, bélico, miedo. ¿Qué otra palabra se relaciona con la guerra? Tristeza. Lucha, ¿no? Muerte, conflicto, bélico, lucha, miedo. No sé si voy a utilizar esas 5 palabras, porque de esas 5 palabras, yo ahora lo que quiero saber
es ¿cuál es la más convocante para que yo escriba? Y a mí me convoca, si yo quisiera dar en estos pocos caracteres la sensación de que hay una guerra y que hay un personaje dentro de esa guerra y que hay un conflicto y va a haber un final sorpresivo. Por ejemplo, a mí me convocaría la palabra miedo y me convocaría la palabra bélico o lucha, me quedaría con esas tres, quizás descarto las otras, ¿no? Y después incluyo dos verbos, a ver qué verbos podrían ser. Me pongo a pensar en esto, ¿no? ¿Qué verbos podrían ser? Porque yo estoy pensando en el tema guerra. A ver, el verbo sería oponer, podría ser un verbo. Otro verbo podría ser morir. Y entonces Buenas ahora tardes, sí. Ahora, perdón. hola, Ina, sí. Hola. No, por ahí, no, yo solo hacer un comentario, ¿no? Como que esta sería como una actividad de preescritura, ¿no? Como un poco Exacto. sondear, un poco para también como la preocupación que había salido al principio. Pero sí me parece interesante, digamos, que digamos, con tu consigna, lo que primero se me vino, o sea, cómo escribir las palabras las primeros 5 fueron sustantivos. O sea, sin que vos dijeras 5 Ah, bien. sustantivos, como que me salió escribir 5 sustantivos y después cuando dijiste sí, adjetivos y después, no, verbos y después adjetivos, sí escribí verbos y adjetivos, pero no tenía verbos y adjetivos en esas 5 primeras palabras. Entonces eso sí me parece que es interesante y que igual es el proceso que quizás los estudiantes que tenemos, digamos, hagan al mismo Lo tiempo y llevo sí me parece que es. naturalmente. Claro, y que me parece que es interesante igual porque obviamente capaz que si ponemos guerra como un tema general, cada estudiante va a hacer como su propio recorte con 5 palabras, digamos, quizás esas 5 palabras sean completamente distintas porque van a ser nada, con sus biografías lectoras, biografías, sus biografías escolares van a ser como caminos bien disímiles, ¿no? Entonces Sí, por ahí, o sea, y es más, yo solo mira, es un comentario de la consigna, digamos, que me no, no, pareció no, perfecto, perfecto, interesante eso. porque esa es la idea, que interactuemos y que nos podamos ir quitando las dudas. Estamos en una actividad prelectura, todavía no estamos escribiendo nada. Entonces, eh, pero estamos pensando cómo podemos llegar a esa escritura, desde dónde podemos partir. Inclusive, mirá, ahora que vos lo decís, Gina, eh, hasta un estudiante podría, cuando piensa en guerra, podría pensar en juego, porque muchos de los videojuegos son de guerra, entonces, a mí guerra, porque guerra me transmite según autobiografía, según mi lectura, según me transmiten algo bélico, o algo malo, o algo, ¿no? Destructivo, pero quizás para un estudiante adolescente, la palabra guerra significa acercarse a su mundo de videojuegos, no sé, a una complejidad distinta, ni siquiera a lo que nosotros pensamos. Entonces, por eso debemos hacer este caminito de migajas antes de llegar a la escritura, porque si nosotros decimos, vamos a escribir un microrrelato, estamos sonados porque no nos va a salir, entonces vamos ayudando al estudiante a la construcción de eso, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio ahora. Miren, a ver, ahí, ¿qué ven? Un reloj. El Bien, cuadrante del reloj. bien. Vamos a entonces tirar 3 palabras. A ver, ahí. 3 Un reloj. palabras. Metálico. Reloj, Hora. metálico, Hora. hora, bien. Tiempo. Tiempo, bien. Pequeño. Número, aguja, Aguja, bien. Entonces, la propuesta es la siguiente ahora. Vamos a acercarnos cada vez más.
Pensemos 3 palabras, cada uno. Yo ya las tengo. Mis 3 palabras fueron aguja, tiempo, muñeca. Mm. ¿Listo? ¿Pensaron sus 3 palabras? Sí. Ahora sí les voy a pedir que escriban un renglón y medio en las que puedan utilizar esas 3 palabras. Y que utilicen elipsis, al menos que haya un corte en ese renglón y medio. ¿Listo? ¿Sí? A ver, ¿quién quiere compartir ese renglón y medio que escribieron? A ver. Eran 3 palabras y escribir un renglón y medio, al menos con un corte, con una interferencia. Bueno, yo leo. Em, yo había elegido aguja, números y no sé qué más porque lo había pensado. Y bueno, y acá escribí otra cosa. La aguja marca las 6, punto seguido, llega y se sienta a comer. Ah, bien, bien. Fíjense, Ina logró armar toda una escena, ¿no? En un tiempo. Ahora, ¿a dónde llega a comer? ¿Quién, quién ve eso? El lector. El lector completa la escena, ¿no es cierto? Llegan las 6 y se sienta a comer. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un niño, puede venir de la escuela, puede venir del trabajo, puede venir de la muerte. No sé. Claro, y más o menos como las 6, como un horario medio universal de que uno sale de trabajar, ¿no? O de la Claro. escuela o de esos lugares, Sí, digamos, de sí, 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 institucionalización. perfecto. Bien, bueno, ¿qué utilizamos acá? Un objeto. Y a ese objeto solo 3 palabras y después transformamos eso. Yo hice este ejercicio hoy y cuando terminé de escribir dije, wow. Y dice así, miren, mi querida muñeca, coma, con tus agujas, con tus agujas, con tus agujas, te quedaste sin tiempo. ¿Qué les pasa a ustedes? A mí, después que yo leí esto, pensé en una chica que se drogaba. Que con sus agujas, nunca pensé en un reloj después que lo había escrito, porque puse, yo las 3 palabras que había pensado eran aguja, tiempo y muñeca. Sí. Y decidí comenzar por el personaje y puse mi querida muñeca, coma, con tus agujas, con tus agujas, con tus agujas te quedaste sin tiempo. Entonces, cuando yo lo leí así, dije, ¿qué escribí? ¿No? Porque después no pude pensar más en el reloj y pensé en una chica que se quedó sin tiempo por ponerse agujas, qué sé yo, una cosa así, me quedó, ¿no? Entonces dije, ay, no, esto me llevó a escribir el reloj de muñeca, ¿no? Bueno, pero Entonces, yo lo pensé con una muñeca de objeto.
una muñeca Claro. para jugar. Que la muñeca se quedó sin tiempo, como que ya pasó la etapa de que la usaban o jugaban con ella. Ah, mirá, qué interesante, Soy más claro. poética. Me di cuenta cuando escribí el mío, ¿viste? Entonces me di cuenta que soy más poética. Bien, ¿qué escribiste, Mariana? Y yo escribí con reloj metálico y cuadrante. Ese reloj metálico en su totalidad, su cuadrante desgastado. Bien, genial. Ajá. Bueno, qué palabras interesantes que aparecen, ¿no? Por ejemplo, la palabra cuadrante, después si la queremos analizar, si la queremos estrujar, si le queremos sacar toda la cantidad de cosas que me dice la palabra cuadrante, me da una dirección, me da un espacio, un lugar, ¿no? Me ubica en algo. O sea, es más que el tiempo, un Sí. cuadrante, ¿no? Y así podríamos seguir y seguir. Y bueno, pero vamos a avanzar. Genial. ¿Alguien más quiere compartir si pudo hacer este ejercicio? Sí, ahí leo el mío. Dale, Mirta. Yo puse, el tiempo es efímero, las agujas nos marcan la hora y ya no hay nada que podamos hacer. ¡Wow! Bien, bien. Bueno, ahí tenemos muchas palabras como para quitar, ¿no? O para analizar, o para jugar con nuestros estudiantes en el caso de que tengamos esta oportunidad. ¿Qué es efímero? ¿No? Efímero es algo que desaparece, es algo que no dura. ¿Qué otras cosas serán efímeras? Aparte del tiempo. El amor, la vida, la alegría, la felicidad, ¿no? Y podemos seguir así, vieron que yo me apasiono, así que vamos a continuar. Pero bueno, podemos hacer toda una clase con los escritos de los estudiantes, ¿no? La idea es que adquiramos una guía de cómo llegar a ese escrito y que el estudiante disfrute de escribir esas palabras que le van a salir a él o que descubra nuevas, ¿no? Bueno, yo me voy a detener acá un segundo, a ver, déjenme que vea la hora. Sí, estamos bien. Estuve leyendo las presentaciones y esto también ustedes lo pueden hacer con los estudiantes. Lleguen un día y preséntense, aunque ya se conozcan de todo el año, del cuatrimestre anterior, no importa. Por ejemplo, Rocío Guajardo escribió en su presentación, esa pequeña que jugaba con muñecos y soñaba con tener una vida como en sus libros favoritos, despertó y creó su propia historia. Y yo me detuve en todos los textos que leí de ustedes, en esos microtextos de presentación que hicieron, y fíjense lo interesante que aparece acá en el texto de Rocío. Dice, esa pequeña que jugaba con muñecos y soñaba con tener una vida como en sus libros favoritos, despertó y creó su propia historia. Solamente me detuve en los verbos que utilizó. Ella primero jugaba, después soñaba, un día despertó y creó. Jugaba, soñaba, despertó, creó. ¿No? Genial. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer con este texto de Rocío? Explotarlo al máximo. Fíjense, y acá me parece interesante que aparece uno de estos rasgos que decíamos anteriormente, que es el psicologismo. Juego, sueño, despierto, creo. Rocío no crea mientras sueña, crea a partir del momento en que despierta. Y así podría seguir analizando el relato de Rocío, ¿no? Mirta, por otro lado, Mirta que está ahí, que la estoy viendo, usó una palabra, chico,
Dice devorarme todo, decía ahí en su texto. Esa palabra, devorarme todo, ¿a qué les suena a ustedes? ¿No les parece algo voraz? Una palabra como desesperada, compulsiva. ¿No? ¿Por qué? Entonces yo le preguntaría, ¿por qué aparece esa palabra ahí en eso? Me parece que es la palabra más convocante de su presentación. Dice, cuando era chica quería devorarme todos los libros, pero no puso quería leer todos los libros, quería husmear en todo. No, dice devorarme. ¿Vieron que la palabra devorar me suena a compulsión, a desesperación? ¿Será así? Bueno, no sé, yo lo planteo como duda, como interrogante, ¿no? Lara, por ejemplo, Lara dice que quería enseñar, que ahora le enseñan jóvenes de todas las edades. Y yo dije, qué curioso, jóvenes de todas las edades, jóvenes de 80, jóvenes de, ¿no? De 50. Qué loco porque dice jóvenes de todas las edades. Y vieron que si nosotros vamos a la franja etaria de la juventud, no sé cuál es la franja etaria de la juventud. Tenemos niñez, adolescencia, adultez, mayor, pero ella ahí en su micro relato dice jóvenes de todas las edades. Y aparece súper interesante. Pero aparte está conectado con lo anterior, que dice, cuando yo era chica miraba La Niñera, ¿no? La serie, La Niñera. Y me gustaba cómo enseñaba y demás, bueno, ¿no? Pero aparecen esas dos variantes, ¿no? Paola Contreras, habla de días cercanos al juego. Esos días cercanos, cuando era chica o cuando era niña, dice, en los días cercanos al juego. Y me pareció triste. Quiere decir que cuando crecemos nos alejamos del juego. Cuando éramos chicos eran esos días cercanos al juego. Me pareció una descripción así como melancólica, ¿no? Podría ser. Y después dice, con el tiempo y varias vueltas, asocia al tiempo a rodear el tiempo. ¿Será eso? No sé, es lo que yo leí como lectora activa, ¿no? De cada una de las presentaciones que ustedes hicieron. Marcela Lescano, por ejemplo, habla de que cuando era chica quería ser la Mujer Maravilla, y maravillosamente dice, y después dice, haciendo maravillas. Usó una aliteración de maravilla, usa, fíjense, el adjetivo maravilla, quería ser la Mujer Maravilla. Después un adverbio, maravillosamente, y termina haciendo maravillas, con un sustantivo. Todo de maravilla. Maravilla, maravillosamente, maravillas. ¿No? Y quedó como polifónico y sonoro su presentación. Bueno, Camila, Milena, Figueroa, creo que es así, ¿no? Camila, sí. Pone las palabras expresar sentimientos y pensamientos en el mismo plano. Entonces yo me preguntaba, ¿en el mismo plano se pueden expresar los sentimientos y los pensamientos? ¿No? Sería lo que yo le preguntaría a un estudiante si mi estudiante pusiera esto, ¿no? Juan, ¿no? Marcos, Luz, ¿no? En el mismo plano podés expresar los sentimientos y los pensamientos, y quizás digan, no puedo expresar ni uno ni lo otro, ni lo que siento ni lo que pienso, o capaz que me diga, sí, puedo expresar lo que pienso y puedo expresar lo que siento. Ahora, lo que uno siente no se expresa en pensamientos primero y después se escribe en palabras, o se oraliza. Bueno, cuestiones que yo me preguntaba cuando leía, ¿no? Ina pone, lo de Ina, que quería ser camionera y ahora se dedica a la literatura, ¿no? Pero esas dos cosas le ayudaron a entender.
le ayudaron a entender el otoño. Tanto como que quería ser camionera y como que ahora se dedica a la literatura, ¿no? Por las dos vías pudo entender, ¿no? Quiere decir que si yo completo como lector, si fuera un microrrelato con uso de la elipsis y todo, podría entender que tanto el camino del camionero como el camino de la literatura, los dos caminos me llevan a entender, si quisiera ver en esos términos, ¿no? No sé. Ustedes, chicos, me pueden interrumpir, pueden decir, profe, yo la verdad que no pensaba nada de eso cuando escribí, no hay problema. Y por último, dice que soñaba con ser astronauta, ¿no? No, Gisela Estefanía. Dice que soñaba con ser astronauta. Y que ahora en su profesión ella puede tener todos los sueños. Ahora sueña con ser, no solamente que ser astronauta, sino doctora, esto, lo otro, ¿no? Y fíjense que ahí en su micro presentación, en su relato de presentación, aparece como una secuencia de profesiones, ¿no? Las profesiones encierran deseos también. Por eso es psicología, ¿no? Por eso tiene mucho de psicologismo el microrrelato, ¿no? Me muestra en pequeños renglones partes íntimas, pensamientos, sentimientos. Así que bueno. Bien, no sé hasta acá cómo vamos. Mariana, ¿vos estabas hablando? No, que estoy cada vez más entusiasmada, atrapada en ella. Bien, bueno, gracias. Bien, entonces si vamos más o menos bien, si seguimos avanzando. Avancemos, a ver. Bueno, este es un poquito más largo, es de Ana María Súa, de los microrrelatos de Casa de Geisha, y dice Máquina del Tiempo. Tiene título, dijimos que el título es fundamental. A través de este instrumento rudimentario, fíjense, vamos viendo los componentes en términos de clases de palabras. Tiene... Bueno, seamos interculturales, chicos. Vamos a traer un cultrumi que estamos de colores. Bueno, eso, exactamente. Eso es interculturalidad. Chicos, Hay un artículo que se Julie... escuche ahí en la bibliografía, que es justamente interculturalidad funcional, interculturalidad escritura. Eso no es interculturalidad. A ver si... Interculturalidad es, de algún modo, ser conscientes de que ese saber Creo que que nosotros el ostentamos, anfitrión esos puede títulos que silenciar nosotros a tenemos, todos, ese no sé tipo quién de es. Lo dar podés, cuenta de lo un podés Ahí le voy a saber silenciar. pedir a... parcial, recortado, Ara, vos estás y que ahí afuera de para que todo eso puedas hay otro iniciar. montón de saberes. Ahí está. Ahí está. Gracias, no sé quién silenció, pero gracias. Ara, vos fuiste, gracias, Ara. Bueno, entonces dice, Máquina del Tiempo, ¿no? El título. Y nos encontramos con un sustantivo. Y ese sustantivo está acompañado inmediatamente por un adjetivo. Instrumento rudimentario. Las dos palabras les digo que me gustan, ¿eh? Rudimentario me encanta, me lleva a pensar en muchas cosas. Descubierto casi por azar, y aparece la acción, ¿no? Aparece una acción y una acción azarosa. Fue descubierto casi por azar. Es posible entrever ciertas escenas del futuro. Otra acción. Voy leyendo así porque voy corriendo ahí. Como quien espía por una cerradura. Fíjense que nos va metiendo de a poquito. Primero nos hace pensar en esta cosa, un instrumento rudimentario, que por casualidad se descubrió y que nos dejaba ver, no nos dejaba ver el futuro, nos dejaba ver algunas cosas.
como si fuéramos una serie de espías ahí, como cosas pequeñas, como si solo una cerradura de una puerta nos dejara ver un poquito. La simplicidad del equipo y ciertos indicios históricos nos permiten suponer, fíjense que acá es muy agradable lo que hace Ana María Súa, ¿no? Porque no habla de una sola persona, introduce a varias personas, ella incluida, ¿no? Aparece el nos inclusive, ¿no? Nos permite, es decir, a ella, a él, a mí, a nosotros, nos permite suponer que hemos sido los primeros en hacer este hallazgo. Te hace sentir importante, ¿no? Fuiste uno de los primeros en encontrar eso. Así podría haber sido Cervantes antes de componer su Quijote, la obra completa de nuestro contemporáneo Pierre Menard. Y acá, fíjense que uno de los componentes que tenía como rasgo el microrrelato era la intertextualidad. Bueno, acá rebosa de intertextualidad. Fíjense, primero que la autora es Ana María Súa. Segundo, que dice, ¿habla de quién? ¿Qué es lo que ven ustedes acá? De Cervantes, del Quijote. Bien, Cervantes con su famoso Quijote, ¿no? Y luego, ¿a quién vemos? Dice, vemos la obra completa de nuestro contemporáneo Pierre Menard. Pierre Menard fue escrito por Borges, y el título del cuento de Borges se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Entonces, fíjense que va, como lector tengo que ir desde Cervantes a Borges y de Borges a Cervantes y se me juntaron los dos. Entonces, hay una intertextualidad fabulosa acá. ¿Y cómo sé todo esto? Porque descubrí que un instrumento rudimentario que me permitió saber que Cervantes pudo haberlo tenido y por eso se adelantó a escribir el Quijote, porque vio el Pierre Menard que había escrito ¿quién? Borges. Entonces, wow, me lleva por un camino de ida, vuelta, ida, vuelta y de vuelta, ¿no? Y aparte también me hace como por ahí interpretar como la circularidad del tiempo, o sea, no solo como, digamos, una estructura circular en la narración, pero también como tópico dentro del cuento, una circularidad en el tiempo, que lo da esa máquina del tiempo, entonces como, Perfecto, sí, 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 sí. Te hace como ir, venir, ir, venir. Llegás a Pierre Menard y volvés otra vez. Claro, ¿cómo fue? Por esto. Entonces, lo cíclico del tiempo, ¿no? Por ejemplo, los cuentos de nunca acabar, ¿no? Hay muchos cuentos de nunca acabar que son microrrelatos, ¿no? Entonces, yo voy y no puedo terminar. Es esto que vos estás diciendo, Ine. Bueno, bien. Genial. Quiere decir que vamos bastante bien. Creo que se va comprendiendo. Muy bien, a ver, avancemos. Entonces, ahora sí, vamos a ver la hora. Bien, nos queda media hora. Vamos a charlar de las estrategias de cómo crear microrrelatos. Bueno, entonces, palabras y más palabras. Esas son posibles estrategias, ¿no? Podemos decir tips, si quieren, usamos esa palabra, ¿no? Pueden, como para, la idea es que ustedes puedan llevar esto a las aulas y que después, en el último encuentro, puedan contar cómo lo pudieron llevar adelante, ¿no? Así que vamos a empezar con algunas propuestas. Entonces, una de las propuestas es, por ejemplo, introduzcan en una caja un número elevado de palabras. A ver, por ejemplo, no sé, tienen 20 alumnos, introduzcan 40 palabras. Tienen 30 alumnos, introduzcan el doble, ¿no? La idea es que ustedes puedan introducir muchas palabras escritas en papeles.
cuanto más insólitas y polisémicas sean las palabras, más complejo y productivo será el proceso de creación. Por eso de cuando ustedes hicieron su presentación, una Hola, parece que se cortó. No sé si a todos les pasa lo mismo. Igual no escucho nada. Sí, como que quedó tildado. Buenas. Me había dicho la profe que andaba con problemas de wifi, Sí, así que capaz se le cerró. Sí, sí. Ahí y seguramente se vuelve a conectar. a mí también me pasó lo mismo. Se va, viene, se corta, sí, pero Avi, bueno, ¿estás ahí? ahí sí, está. Ahí volví. está, ahí volvió. Ahí está. ¡Ay, qué susto! Se me desaparecieron. Se me cortó internet. Bueno, hay mucho Dale, no hay viento. drama. Acá en Zapala hay Hablando de mucho. una de las estrategias del microrelato. ¿Cómo, Rafael? Hablando de una de las estrategias para el microrelato, el silencio. Sí. Bueno, si llegara a pasar, igual ya, yo les voy a, si llegara a pasar otra vez y no pudiera volver, yo les voy a subir el Power, este Power, porque ahora vienen esta serie de estrategias y terminamos. Eso les va a quedar a ustedes para que ustedes puedan ponerlo en práctica en sus aulas, en su entorno. Así que bueno, voy a volver a compartir. eh, pero si llegara a pasar, ustedes ya saben. Bueno, ahí estamos. Hola, profe, disculpa. Entonces Sí, la idea sería, antes de que presentes y por ahí si se corta, o se me corta a mí, porque también pensé que era yo sí, porque se me está como tildando todo, em, sería con estas estrategias que vos nos das, llevarlas al aula y hacer como una especie de actividad etnográfica con nuestros estudiantes para ver qué resultados o cómo funcionan, ¿no? exacto, exacto. Ok. Y que después ustedes puedan compartir. Igual yo les voy a armar bien la consigna, no se preocupen, pero como para que vayamos adelantando y charlando sobre la consigna para que ustedes, si surgen dudas o inquietudes o algo durante la semana, puedan ir interactuando en el foro. Igual voy a abrir un foro de interacción, así que no se preocupen, vamos a estar conectados. Eh, bueno, entonces, vamos rapidito con las estrategias. Eh, lo de la caja, bueno, es una sugerencia. Pueden utilizar un jarrón, un globo, no sé, eso queda como ahí librado a su imaginación. Por ejemplo, no sé, si quieren abordar una temática del tiempo, no sé, trabajen con Julio Verne y utilicen un globo aerostático, un submarino, ¿no? Ustedes ahí depende si están trabajando en literatura, la temática que quieran abordar o de acuerdo a cómo quieren pensar en esa clase. Entonces decíamos que cuanto más insólitas y polisémicas sean las palabras, más complejo y productivo va a ser este proceso de creación. Pueden utilizar Power, pueden utilizar distintas estrategias dentro del aula. Por ejemplo, les cuento, yo en una actividad con mis alumnos de terciario, llegué antes y abajo de cada banco, de cada uno de los bancos de ellos, de sus sillas, pegué una palabra. Entonces, en un momento les dije, bueno, y abajo de la silla tienen una palabra y a partir de esa palabra, bueno, empezaba toda una serie, ¿no? De escritura. Esa era la propuesta, pero era como generar esa sorpresa, generar eso. Así que ahí ustedes
quedan a libre creación para hacer llegar esas palabras a los estudiantes. Yo ahí puse algunas ahí como a modo de ejemplo para la clase de hoy: efímero, superfluo, inefable, inconmensurable, etéreo, sempiterno, petricor. Esta palabra me gusta mucho porque no solamente es cómo suena la palabra en sí, sino lo que significa. Suena, pero me transmite a pensar en ese olor. Petricor es ese olorcito de la lluvia. ¿Vieron cuando está por largarse a llover? El olor de la tierra mojada. Bueno, eso se llama petricor. Perenne, mondo. Mondo es algo súper limpio, sin mancha, ¿no? Entonces, después también lo que puedo hacer es darle palabras desconocidas o poco conocidas, poco usadas, y decir, ¿qué será esto? ¿A qué le suena? Petricor, si yo lo trabajo con adolescentes, me van a decir a una marca de pintura, capaz, no sé, ¿no? Pero podríamos como también hacer un juego previo con las palabras para que puedan como sentir su significado en plenitud, ¿no? Vamos con la siguiente. Esta es una estrategia. Los saltos temporales. Bueno, ya tengo las palabras. Ahora tengo que pensar en los saltos temporales que va a tener esa historia, ese microrrelato. Recuerden, el uso de la elipsis. No podemos prescindir del uso de la elipsis. Se avanza o se retrocede en el tiempo y se culmina bruscamente un suceso. Se avanza o se retrocede, pero se termina bruscamente. Este es componente del microrrelato. Es por eso que lo ideal también consiste en que el microrrelato comience en un punto intermedio. Por ejemplo, en el medio de un sueño, ¿no? El soñado que soñaba, que lo estaban soñando, como dice Borges. En la mitad de un viaje, ¿sí? Mientras dormía, no sé, en la mitad del viaje iba, no sé, en esta mitad, mientras iba para tal lugar, en esa mitad del viaje, miraba tal cosa, estaba en esa mitad del viaje. En la parte central de un discurso, en la mitad de un camino, luego de subir el tronco de un árbol, todavía no llegaba a la parte de arriba del árbol, estaba ahí, apenas empezando las ramas, ¿no? Entonces, por ahí es ideal que el microrrelato, para que tenga esto de avanzar y retroceder en el tiempo, comience en la mitad de un suceso. Vamos con la siguiente. Los personajes requieren originalidad. Ya nombramos dos características. El uso de las palabras convocantes que impacten. Esa fue la primera característica. Que la escena ya haya sido comenzada para poder ir y venir en el tiempo que me ofrece esta microsecuencia narrativa. Y ahora la originalidad del personaje. Si nosotros queremos que este personaje aparezca ahí, nombrado, no como en el primero que leímos, que lo dimos a entender, que se daba a entender, si queremos que aparezca ahí, este personaje tiene que tener una característica única, inconfundible. Entonces, lo que podemos pedirle a nuestros estudiantes es que elaboren una lista con las características que le puedan infundir a un personaje o protagonista. Estas características no importa que sean extravagantes, no importa que sean desproporcionadas, cómicas, desesperantes, límites, ¿no? No importa, lo necesitamos. Acá necesitamos que nuestro personaje se dé a conocer desde la brusquedad, desde el límite. El soñado que sale de un sueño, un caballero sin armadura, un hombre invisible al que todos pueden ver, una muchacha con ojos de papel.
Ah, bueno, ahí me puse romanticona. Debo haber estado escuchando una canción. Pero bueno, tenemos que darle esa característica esencial y única, porque va a ser una microparte que va a aparecer en nuestros renglones. Entonces se tiene que destacar en una historia compleja con dos o tres características. Y por último, a ver. Recursos extras que nos pueden ayudar a crear. Por ejemplo, utilizar música, ¿no? Podemos escribir al ritmo de una música. Cuando utilizamos la música tenemos como varias estrategias. Podemos escribir al ritmo de la música. O coincidir con las sensaciones que la música nos transmite. Para esto tenemos que pensar en melodías poco usuales para los estudiantes, ¿no? No les vamos a poner la música que ellos escuchan todo el día o todos los días, o la que ellos comparten entre ellos. Tratemos de convocarlos con otro tipo de música, músicas andinas, del altiplano, clásicas, instrumentales, de la naturaleza, percusión, bueno, etc. Ahí podemos interactuar con el profe de música y preguntarle, bueno, ¿qué música me sugerirías para, ¿no? Podemos hacer como esta interacción con los demás colegas. Pero no le pongamos música que ellos escuchan habitualmente. Yo en una oportunidad hice un ejercicio y les puse música, por ejemplo, de Mago Dios. ¿Vieron que la música de Mago Dios? Se la recomiendo para que la escuchen. Es muy música de marcha y me genera muchas sensaciones y me genera cierta movilidad o adrenalina, ¿no? Porque me hace estar como ahí bien activo, digamos. Bien. Imágenes. Podemos utilizar imágenes convocantes para transmitir sensaciones. El fondo del mar, una galaxia, a la altura de un rascacielos, granos de arena. Pero la imagen por sí sola no me va a sugerir espacio, tiempo, escritura, ¿no? Tengo que hacerle la asociación con algo. Entonces, podemos decir, bueno, imagínate que estás en este montón de arena y sos ese grano de arena. ¿Cómo ves el resto del mundo desde ese lugar? O estás en la cima de un rascacielos. ¿Qué ves desde allí? ¿Cómo se ven las personas? ¿Cómo se ve? ¿Se ven las nubes y abajo los autos y las personas? ¿Qué veo desde ese rascacielos? Estoy en la cima de una montaña. ¿Qué siento? ¿Desde qué lugar escribo? ¿Escribo desde el viento, desde el frío? ¿Cómo me siento ahí en esa cima de la montaña? ¿No? Entonces, la imagen me tiene que servir para que yo pueda asociar esa imagen con las sensaciones que me puede llegar a transmitir estar ahí en ese lugar. Y por último, las texturas. Las texturas también pueden estar asociadas a los objetos, que sirvan para crear o para que salgan las palabras, como por ejemplo lo que hicimos con el reloj, ¿no? En este caso, ustedes no lo podían tocar. Si ustedes lo pudieran tocar, a ver ahí, este reloj tiene una malla elástica. Si ustedes lo tocan, es súper incómodo, y aparte si yo empiezo a jugar con este reloj, ahí me parece una cadena de moto, y ahí ya empecé otra vez, y desaparece el reloj, y empieza eso que me hizo pensar, por ejemplo, ay, ahora me imaginé con este reloj una cadena de moto. Ay, me imagino viajando en este camino por una moto, bla, y se me dispara. Bueno, y yo podría seguir 3 horas, pero bueno, ahora es su turno. Entonces, la idea es que te puedas poner en contacto con uno o más colegas que estén participando de esta propuesta formativa, ¿sí? Ahí tienen los foros, ustedes interactúen en los foros y digan, ay, me gustó lo que escribiste, desen en WhatsApp, escríbanse, dicen, mirá, mi número de teléfono es este, ¿te parece que escribamos algo? Bueno, esa sería como la idea ideal, ¿no?
y que participen del foro de esta semana creando su propio microrrelato, según algunas estrategias brindadas. Bueno, entonces, ahora sí, dejo de compartir. A ver, esperen que no me acuerdo cómo dejo de compartir. Bueno, no me acuerdo cómo se hace. Ahora, Gaby, sí, sí, acá estoy. Fíjate abajo que te va a salir el botón verde que dice compartir pantalla. sí. Apretalo a ver qué opciones te da. Es que no sé. Hubo un participante, opciones avanzadas para compartir, varios participantes pueden compartir, pero no me aparece dejar de compartir. Ah, acá, ahí aparece. Ahí está. Va, no sé Ahí si lo está. hiciste vos. No, lo hiciste vos. Ah, bien. Bueno, Bueno, bien, ahí está, genial. Bueno, yo de microrelato bárbaro, para el Zoom muy poco. Bueno, chicos, nos quedan de 10 minutitos, así que mi intención es saber cómo se sienten en estos minutitos que nos quedan, que me cuenten cómo se sintieron en este primer encuentro, si me puede explicar bien con lo que vamos queriendo. Así que esa sería la idea. La verdad que bueno, yo me sentí muy bien. Recién cuando vos hablabas me di cuenta de que estabas en Zapala, de que sos de Zapala. Por eso el encuentro, después ahí relacioné, hice un relato, ahí relacioné el encuentro presencial en Zapala. La verdad que muy ameno el encuentro. Nos hiciste participar haciendo cosas, por ejemplo, en mi caso, que yo te dije que no tenía idea cómo era un microrrelato, y bueno, y ya ahora con las ideas que dabas, las estrategias, fui pensando en mis compañeras de trabajo cómo se los iba a plantear la actividad. Ah, bien, genial, genial. Ay, Bueno, ahora te puedo pedir un favor. A ver, sí, ahí está. Que hagas una captura de la pantalla, así le comparto a los chicos de la dirección. dale. ¿Dejo de grabar, Abby? ¿O seguimos? No, así quedan las apreciaciones del Dale, grupo. buenísimo. Dale. Bueno, bien, Mariana, entonces genial, genial que esto, la idea es que les sirva a ustedes para que lo puedan llevar al aula. Vamos, en los 3 encuentros va a aparecer esta temática. En el último van a hablar más ustedes. Yo no voy a ser tanto protagonista. No, A ver. buenas tardes de nuevo. Me parece interesante, o sea, me pareció interesante, por un lado, como algunas dinámicas taller muy chiquititas, ¿no? Como las que propusiste, que nos pongan a nosotros en función de escritores, porque muchas veces, nada, pedimos a estudiantes que hagan cosas que quizás nosotros no hicimos, que sabemos la teoría, etcétera. Entonces creo que ponernos en ejercicio también nos hace pensar nada, cómo llegamos hasta ese producto final de manera más experiencial. Y por otro lado, también pensar en llevar a cabo esta propuesta, digamos, real, eh, de manera acompañada, ¿no? Porque la idea es que también haya un ida y vuelta con otros compañeros. Me parece que va a estar súper interesante para nada, para poder, la práctica docente la entiendo, ¿no? Desde también de la interacción con pares y también en el enriquecimiento de las cosas que salieron mal, las cosas que salieron bien y poder también comentar esas cosas en colectivo, creo que nada, que va a ser fructífero, digamos, en todos para todos nosotros, digamos, que estamos en esta capacitación. Bien. Sí, 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 sí. Esa es la idea. A ver, que nosotros antes que les llevemos nuestra propuesta a los estudiantes, a ver,
ay, si a mí me costó pensar 3 palabras, tengo que entender que a mi estudiante también le cuesta pensar estas 3 palabras. Y una vez que las pensó, a ver, ahora, ¿cómo las uno? ¿No? Y no es la idea unirlas. La idea es que esas 3 palabras me generen esa historia, ¿no? No unirlas, sino que esas 3 palabras que yo pensé me generen esa historia que yo quiero contar. Así que bueno, pero para eso tengo que pasar por esa experiencia de hacerlo. En todos los encuentros vamos a ir teniendo estas actividades para que ustedes también puedan ir escribiendo y sientan ese saborcito, ¿no es cierto? De decir, ay, mirá qué bueno esto que escribí, ¿no? Bueno, así que genial. ¿Alguien más quisiera compartir cómo se sintió hoy? Sí, a mí me pareció muy interesante esto, bueno, como decía la compañera, de ponernos nosotros a escribir, porque es verdad, muchas veces le pedimos a nuestros estudiantes que lo hagan y nosotros nunca lo practicamos. Y lo otro, esto de recibir sugerencias para saber cómo empezar, cómo ir ayudando a los estudiantes para que logren escribir un microrrelato, me parece buenísimo. Y bueno, lo que tenemos que hacer en el foro con una compañera, un compañero también, muy enriquecedor. Bueno, bien, bien, genial, genial, Mirta. Bueno, entonces ya saben más o menos cómo va a ser la dinámica, ya me conocen. No sé si alguien me conocía de antes, pero bueno, si no, ya me conocieron hoy. Así que bueno, nos vamos a estar viendo. Bueno, ahí apenas termine acá, yo ya me quedo en la plataforma, les subo este Power a la plataforma para que lo tengan, y ahí tienen la tarea, y de paso les abro un foro para que ya puedan empezar a interactuar en ese nuevo foro que va a haber. Así que bueno, chicos, ha sido un ¿Puedo súper... decir algo antes Sí, sí, sí. de que termine? Sí me resultó bastante interesante todo y me voy a quedar pensando en cómo, o sea, cómo llevar esto del microtexto, o sea, cómo unir con inglés, porque justamente estaba viendo el vocabulario que se utiliza y pensando en alumnos, por ejemplo, de primer año. O sea, los alumnos de primer año del secundario son como en inglés, aprenden recién los números, el abecedario, o sea, no tienen mucho vocabulario, que ahí es donde siempre nos cuesta con la profe de lengua llevar adelante la clase. La profe le quiere hacer leer, por ejemplo, un texto, un cuento, o algo en pasado, y nosotros, o sea, los alumnos recién están aprendiendo vocabularios, así que me voy a quedar pensando en esto, en cómo hacer un microtexto, por ejemplo, mezclar inglés-español, o quizás poner los colores en inglés, pero sí es muy interesante y, y como dice una colega ahí, o un colega, productivo. Pero, así que sí, muy interesante. Bien, esto que Solamente vos eso quería decís, decir. ajá, Lara, esto que vos decís, por ejemplo, de que ellos tienen muy poco vocabulario, eh, por ahí también, quizás lo pensamos nosotros, hay palabras que ellos conocen, por ejemplo, thank you, happy, no sé, love, se me ocurren como esas palabras así súper básicas, pero fíjate, love, ¿qué es? En inglés, ¿qué significa love? Significa amor, cariño, ¿no? Entonces puedo como empezar a jugar con esa polisemia también que me ofrece el idioma inglés, que no, amor es una palabra en castellano y cariño en castellano es otra, pero en inglés love es cariño y es amor. Eh, entonces, quizás también pueda empezar a jugar con esa polisemia que me ofrece el inglés, ¿no? Así que bueno, ahí también tenés como un desafío y me gusta que ustedes se animan a tener este desafío. Así que bueno, ahí estaba leyendo los chats también de quienes estaban escribiendo, así que bueno, estoy más que feliz que les haya gustado el encuentro, que les haya parecido interesante y que lo disfruten. Así que bueno, los y las espero en
en el siguiente encuentro y hagan la tarea. Pero disfruten la tarea también y vayan hojeando sin estrés, ¿no? El material que les dejé. No se estresen, vayan hojeándolo y disfruten. Bueno, entonces nos vemos, hasta pronto.